La presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos cuando están en reposo. Si tenemos un recipiente y dentro de este recipiente tenemos un fluido, este fluido va a hacer presión hacia todas las paredes del recipiente. Va a ejercer presión hacia todas las paredes del recipiente. Y sobre todo, acá vamos a analizar esta presión, ¿verdad? Esta vamos a determinar. Esta presión que está ejerciendo hacia abajo. Eh, la presión es igual a fuerza sobre área. Ese es el concepto inicial. Sin embargo, la presión que vamos a determinar acá es la presión que está ejerciendo este fluido sobre el fondo del recipiente. Entonces, decimos que el fondo del recipiente está recibiendo una columna de agua. Esta columna de agua tiene masa. Esta columna de agua, si tiene masa, tiene peso. Entonces, estaríamos estudiando la fuerza del peso de este fluido. Es el peso de este fluido sobre la superficie, ¿verdad? Sobre esa superficie del recipiente. Sobre esa superficie. Ahora, el peso de un objeto, es igual al producto de la masa por la gravedad. ¿Ya? El peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Es decir, el peso es el efecto con que la fuerza gravitatoria atrae cualquier materia, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir, dado que es una equivalencia, vamos a cambiar este dato. Dejamos de colocar el peso del fluido y colocamos la masa del fluido por la gravedad sobre la superficie. Es interesante, ¿no? Entonces, dado que estamos hablando de fluidos, podemos determinar la masa de un fluido a través de la formulita o la ecuación de la densidad. La masa de un fluido es igual a la densidad por el volumen. La densidad del fluido por el volumen del fluido. Esto es la masa del fluido. Podemos sustituir, ya no vamos a colocar la masa de este fluido, sino que la densidad del fluido y el volumen del fluido. Ahora, colocamos acá la densidad del fluido multiplicada por el volumen del fluido. Esto equivale a la masa. Ahora colocamos la gravedad, que es una constante. La gravedad. Y colocamos la superficie. La superficie. Observamos que tenemos un volumen acá y tenemos superficie acá. Pero el volumen no es más que la multiplicación de 3 dimensiones. Es decir, estamos multiplicando las 3 dimensiones de este cilindro que tenemos acá. Cuando decimos área, estamos multiplicando 2 dimensiones de un objeto, de un cuerpo. Y cuando decimos volumen, estamos multiplicando 3 dimensiones. Es decir, el volumen es la multiplicación de dos dimensiones por una extra. Ahí se hacen 3 dimensiones. El área son 2 dimensiones, más una tercera, 3 dimensiones. Esto es el volumen. Así que vamos a tomar esta ecuación y la vamos a sustituir allí. ¿Ya? Estamos hablando del volumen del fluido. Sería el área del fluido por la altura del fluido.
Vamos a sustituir aquí. Entonces tenemos densidad. Ya no vamos a colocar volumen, vamos a colocar, esto es densidad del fluido, área del fluido por altura del fluido. Todo esto sobre el área. Tenemos una gravedad que es una constante allí. Ahora bien, analicemos. Es la fuerza que se está ejerciendo sobre esta área. Esta área pertenece al recipiente, es decir, acá. Es esta área, pertenece al recipiente. Sin embargo, los fluidos adoptan el espacio del recipiente que los contiene. Es decir, ellos no tienen un volumen definido, sino que adoptan el volumen del recipiente que los contiene. Así que si este es el área del recipiente, este es el área que el volumen de líquido está también ocupando. Este líquido está ocupando esa área. Así que es una equivalente, ¿verdad? El área del recipiente tiene que ser el mismo área del fluido. Así podemos decir que aquí tenemos el área que ocupa el fluido. ¿Ya? Es el peso que está ejerciendo el fluido sobre el área que él está ocupando. ¿De acuerdo? Entonces podemos acá eliminar factores, o más bien eliminar en numerador y denominador, ¿verdad? Lo podemos eliminar. Nos ha quedado entonces una nueva ecuación y me establece lo siguiente, que la presión es igual a la densidad del fluido multiplicada por la altura del fluido por una gravedad que es constante, y eso es todo. Eso es la presión hidrostática. La presión hidrostática entonces me establece esta nueva relación, partiendo del concepto inicial. Analicémosla. Ahora, analicémoslo. Tenemos la ecuación de la presión que dice que es densidad del fluido, altura por gravedad. Ahora, tenemos dos peces, el pez A y el pez B. Este es el pez A y este es el pez B. Pero el pez A está nadando en el mar. Está nadando en el mar, donde la densidad del agua del mar es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Y el pez B, es un pez que está nadando en un lago, en donde la densidad del agua dulce es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, vamos a analizar qué presión es mayor. ¿Quién está soportando una mayor presión? Vamos a decir acá que la presión que el pez A siente es igual a la densidad del fluido en el que se encuentra, multiplicado por la altura en la que se encuentra. A esta altura, a 3 metros, se está ejerciendo una presión. Esta presión es la que ejerce el fluido. Entonces, a esa misma presión está ese pez. Así que es la altura. Realmente se llama profundidad. Es una profundidad. Entonces, es esta profundidad multiplicada por la gravedad para el pez B. Para el pez A, vamos a sustituir los valores. Tenemos que la densidad es de 1030. Kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, la altura a la que se encuentra es a 3 metros.
Y la gravedad es una constante, es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Esta es la velocidad con que los cuerpos se aceleran al caer. Es la aceleración de la gravedad. Ahora tenemos una multiplicación. Vamos a hacer primero la multiplicación de los números. Veamos, son 1030 por 3 por 9.8. Esto da 30.282. 30.282. 282. Yo sé que es presión, yo sé que las unidades son pascales, yo sé que las unidades son newton sobre metro cuadrado, pero vamos a analizar las unidades de aquel lado. Entonces tenemos acá que este metro lo podemos cancelar con uno de los tres que tengo acá. Entonces acá podría cancelarlo. Y esta multiplicación de la masa por la aceleración me generan los newtons. Masa por aceleración, newtons. Sobre, como eliminé uno de los tres, me queda 2. Y a esto se le conoce como pascales. Claro que sí. Ahora, esta es la presión que siente este pececito, ¿verdad? El pececito de mar. Analicemos entonces la presión que ejerce o que siente el pez B, es decir, la presión que el agua está ejerciendo sobre este pez B. El pez B está nadando sobre una densidad de un fluido. Voy a evitarme colocar esta misma ecuación, puede ser lo mismo. No, ok, entonces la coloco. La densidad del fluido que está en el lago, por la altura del pez, por la gravedad. Entonces, la densidad del agua dulce, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura a la que se encuentra, la profundidad a la que se encuentra este pez B es la misma que el pez A 3 metros. Y ahí tenemos, ¿verdad? Hacemos nuestra multiplicación y vemos 1000 por 3 por 9.8. Esto es 29.400. El pez B siente 29.400. Las unidades, newtons sobre metro cuadrado. Quiere que las haga también, ¿ok? Este metro se elimina con uno de ellos. Estos kilogramos los multiplico con ellos. Obtengo pascales. Entonces podemos sacar una conclusión. Mire qué interesante. La presión que siente el pez A es mucho mayor a la presión que siente el pez B. Porque la presión depende de la densidad. Depende de la densidad. Si la densidad aumenta, la presión aumenta. Eso es. Así es. Ahora tenemos una nueva situación. Tenemos que están en el mismo lago estos dos peces, perdón. Este pez es el pez A y este pez es el pez B. Ahora están en el mismo lago. El inconveniente es que ahora un pez está a 3 metros y el otro se encuentra a 6 metros. Entonces, vamos a analizarlo. La presión que ambos están sintiendo, la presión que este lago está ejerciendo sobre cada uno de ellos. Muy bien, decimos que la presión del pez A va a ser igual a la densidad, a la altura y la gravedad.
Esta vez me voy a evitar de colocar la densidad del fluido que estoy utilizando, dado que es el mismo fluido. Es decir, estamos ocupando el mismo fluido, un lago. Esto va a ser igual a la densidad. Si es un lago, la densidad del agua dulce es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura a la que se encuentra el pez A es a 3 metros. Y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. La presión que está ejerciendo el fluido hacia este pez es de 1000 por 3 por 9.8, 29.400 pascales, ¿verdad? Ahí tenemos pascales. Ahora veamos qué presión está ejerciendo sobre el pez B. Esta es la profundidad del pez A. Esta es la profundidad del pez B. Está en el mismo fluido, así que 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura a la que se encuentra el pez B es el doble, son 6 metros. Y la gravedad es una constante. Multiplicamos estos datos, son 1000 por 6 por 9.8. Son 58.800. 58.800 pascales. Allí tenemos. Nos hemos dado cuenta que la presión que se ejerce sobre el pez A es menor a la presión que se ejerce en el pez B. Porque la presión es directamente proporcional a la altura. Si la altura o la profundidad aumenta, entonces la presión aumenta. Si la altura aumenta, la presión aumenta. Altura como profundidad. La gravedad y la densidad se convierten en constantes, no cambian. Así es. Ahora, esto tiene algo muy curioso. Que la presión dependa de la altura tiene algo muy curioso, que lo vamos a averiguar. La pregunta es, ¿en cuál punto la presión hidrostática es menor? Y acá tenemos 4 recipientes, ambos tienen 1 metro de altura, pero tienen diferente forma. Y la pregunta, ¿en cuál punto? Estamos hablando de la presión en el fondo. ¿En cuál punto es menor? Para responder esta pregunta, nosotros tenemos que utilizar la ecuación que establece que la presión es igual a la densidad del fluido multiplicado por la profundidad en la que se encuentre la presión que queremos determinar y multiplicado por la gravedad. Ahora, si ambos recipientes tienen el mismo fluido, es decir, si este fluido es el mismo, entonces la respuesta sería que en todos los puntos la presión es igual. No puede haber una presión menor o una presión mayor. ¿Por qué? Porque la presión depende entonces netamente o solamente de la altura.
están en el mismo fluido, o todos tienen el mismo fluido, entonces se vuelve una constante. Y todos están en la Tierra, entonces se vuelve una constante. Todo depende entonces de la altura. ¿A qué altura están todos? A 1 metro. Entonces, es una constante. Entonces, la presión de A es igual a la presión de B, es igual a la presión de C y es igual a la presión de D.